Guatevisión presenta. Como para un penal donde hayan problemas, lo vamos a la guerra. Te vamos a meter más a bronca, ¿sabes por qué? Porque va a morir gente inocente, viejo, porque mira, En exclusiva, no se pierda el video revelado por Guatevisión, donde se muestra la negociación de pandilleros con autoridades del sistema penitenciario. Estos accidentes pueden ser evitados por la gente. Primero, por la gente que no utiliza las pasarelas. Segundo, por motoristas que se meten entre camiones, camionetas, vehículos, con tal de llegar más rápido. Autoridades revelan aumento de accidentes de tránsito por imprudencia al conducir. Y no rinden cuentas, FCN Nación y UNE continúan sin solventar dudas sobre su financiamiento electoral. Los detalles en instantes. Para definir como agravante el ejecutar hecho con desprecio a la edad avanzada, la niñez, al sexo, juventud, orientación sexual. Iniciativa de ley busca castigar, entre otras, actitudes homofóbicas en el país. Realmente se comunica con nosotros a través de WhatsApp. En primer lugar, fue una decisión que hizo el señor presidente, pues nosotros tenemos que acatar esas decisiones que él toma. Vicepresidente Yafet Cabrera confirma que el presidente Jimmy Morales utiliza el WhatsApp para dar órdenes a su equipo de trabajo. Noticias del mundo. Estudiantes venezolanos se enfrentan con la policía en la protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Sigue la carrera presidencial en Francia, cerrando campañas, y siguen también las ofensivas en la cuenta regresiva para el voto de los franceses. Hablamos del deporte nacional, y es que el Club Comunicaciones está en busca de refuerzos para sus filas de jugadores. Hablamos del Giro de Italia también. Dio positivo el dopaje y 2 ciclistas quedaron fuera. Y en noticias del mundo del espectáculo hablamos de Luis Miguel y esta posibilidad que tendremos de conocer su vida contada por él mismo. Tema del día a través del video revelado por Noticiero Guatevisión: la debilidad del sistema penitenciario y todo lo que está pasando en el interior de las cárceles. Esto es Viva la Noticia. Esto es Viva la Noticia. Para acompañarnos arranca Viva la Noticia como todos los días en este viernes 5 de mayo. Vero, buen día. Buen día, Ricardo. Es un gusto poder estarles acompañando. Ya estamos listos para finalizar la semana como se debe, bien informados. Bueno, y tenemos que ver qué pasa con las temperaturas en esta jornada. Hemos tenido una semanita de lluvias, todos lo sabemos, así que vamos a ver rápidamente qué nos dice el pronóstico para hoy. Ya no hay sol, ¿eh? Teníamos el icono del sol acompañándonos estos días. Hoy significa que estará parcialmente nublado, en algunos lugares totalmente nublado en otros, y lluvia en buena parte del territorio nacional. Se pronostica un fin de semana lluvioso debido a este ingreso de frente frío por el Golfo de México. 16 grados la temperatura actual. Así que a tomarlo en cuenta, por favor. Bastantes lluvias, que ha sido el común denominador, obviamente, en nuestro país durante esta semana. Y tenemos que arrancar con el repaso informativo de todos los días. Noticias que debemos compartir con todos ustedes de lo que sucede en nuestro país. Y arrancamos hablando de accidentes, Ricardo. Bueno, efectivamente, ayer tocábamos este tema y son las estadísticas las que indican cómo cada vez más se van incrementando los accidentes de tránsito. Y es que el exceso de velocidad se transforma en uno de los factores que influyen en estos accidentes. Las autoridades del Departamento de Tránsito afirman que desde la segunda semana de febrero hasta la fecha se incrementaron los accidentes de este tipo. Le queremos comentar que por su parte en el transporte público la pelea de pasaje es una de las principales causas de estos accidentes. Según bomberos municipales, durante la semana del 21 al 27 de abril se atendieron 271 heridos en accidentes de tránsito, 35 atropellados solamente en la ciudad capital. Además, en promedio de cada 20 motoristas accidentados, 3 casos son de absoluta gravedad y por eso hay varias sugerencias que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el uso del casco, el respeto a las señales de tránsito y la prudencia tanto de peatones como de conductores en todo el territorio nacional.
Bueno, campaña que por supuesto vamos a estar siguiendo nosotros, pero vamos a hablar de una iniciativa de ley que comienza a discutirse en el Congreso de la República, que abre un tema que genera polémica y es una diputada la que realiza este proyecto. Y es que sí, tenemos que hablar de cómo acompañada de grupos de la diversidad sexual, hablamos de la diputada Sandra Morán, presentó una iniciativa de ley para reformar el Código Penal y ampliar el delito de la discriminación. Además, se busca con la misma sancionar a quienes agredan o discriminen a las personas que tengan una orientación sexual distinta y de acuerdo con la diputada es necesario legislar para que el sistema de justicia tenga las herramientas necesarias y poder sancionar estas acciones como ya se hace en muchos otros países del mundo. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, a que el Ministerio Público recibió durante el 2016 174 denuncias por agresiones sufridas por personas homosexuales. Es así entonces como se presenta esta iniciativa de ley ayer en el Congreso. Bueno, hablando de polémica, ayer Noticiero Guatevisión publicaba un video exclusivo donde se muestra un tema que indudablemente va a generar controversia porque estamos hablando de la manera en la que pueden negociar los mareros, los reos en nuestro país con las autoridades del sistema penitenciario a través justamente de estas imágenes que en instantes usted va a poder ver con todo su detalle. Los líderes de la pandilla del barrio 18 dentro de una prisión están negociando supuestamente con la cabeza del sistema penitenciario. Y es que fíjese usted que 5 de los 24 líderes de la pandilla del barrio 18 negociaron con el director del sistema penitenciario, Nicolás García, y estamos hablando de negociaciones desde hace más de un año. ¿Qué pasó? Le contamos rápido algunos detalles. Al concluir una requisa el 16 de noviembre del año 2016, Nicolás García, responsable de las 22 prisiones del país, conversaba con los máximos líderes de esta pandilla: Aldo Ochoa, alias El Lobo, Rudy Alfaro, el Smurf, Edwin René Ramírez, el Krusty, Gustavo Adolfo Pirir, el Hammer y Ángel Q Mexicanos, alias El Inquieto. Obviamente este video ha causado el repudio de la población debido a que dicha conversación evidencia la petición de beneficios y otros negocios entre líderes de la Mara 18 y también autoridades de presidios de todo el país. No se pierdan instantes este video, esta investigación de Noticiero Guatevisión completa y va a escuchar usted de qué manera se van poniendo de acuerdo y de qué manera ejercen presión estos reos, estos prisioneros, y por eso la pregunta que lanzamos. Hemos hablado en reiteradas ocasiones del sistema penitenciario, pero hay que escuchar su opinión. ¿Qué medidas considera necesarias para mejorar el sistema penitenciario en el país? Usted tiene 3 opciones: más cárceles, mejores salarios para guardias o cambio de autoridades. Esperamos sus respuestas, también sus comentarios en Twitter a través del hashtag VLN Mareros Negocian. Ahí está la pregunta entonces apareciendo en pantalla para que usted pueda responder, obviamente, y darnos a conocer qué piensa en relación a este tema. Y hablando de tensión, hablando de los temas más importantes en la realidad internacional, en este rápido repaso que damos al comenzar la mañana, pues tenemos que hablar de lo que ocurrió ayer en Venezuela. Y es que un grupo de estudiantes eran ahora el foco a nivel internacional cuando se enfrentaban con la policía de la Universidad Central de Venezuela en Caracas durante otra protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Y es que los estudiantes planeaban ir a la sede del Ministerio del Interior y Justicia para denunciar violaciones de derechos humanos, represión y asesinatos por parte de la Fuerza de Seguridad durante las manifestaciones contra Maduro, que recordemos fueron iniciadas por la oposición el 1 de abril. Los estudiantes, los que más confrontan en las manifestaciones, rechazan una Asamblea Nacional Constituyente que convocó Maduro esta semana y exigen su salida al poder. Tenemos que señalar, entre muchos otros temas y entre estas imágenes impactantes, que las protestas han dejado al menos 33 muertes desde hace más de un mes que iniciaban en este país de Sudamérica. Bueno, y seguramente para todos nuestros hermanos chapines y latinoamericanos que nos están viendo en Estados Unidos, un tema complicado, una de las iniciativas que habría propuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña, bueno, al parecer llega a su conclusión con este voto favorable. Estamos hablando de la eliminación del Obamacare. Sí, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó un proyecto de ley que elimina y sustituye al sistema de salud conocido como Obamacare. La mayoría republicana que controla la Cámara Baja logró 217 votos, apenas uno más de los 216 necesarios frente a los 193 legisladores demócratas que se opusieron. La votación constituye una victoria parcial para el presidente Donald Trump, quien adoptó la eliminación y sustitución
por supuesto, del Obamacare como una de sus principales promesas de campaña. ¿De qué se trata? De sustituir justamente algo que según muchos beneficiaba a los estadounidenses. Es así entonces como se tiene un paso más. Esta iniciativa será enviada al Senado, que también domina el Partido Republicano, en donde se espera que sea modificada antes de ser votada la próxima semana. 5 minutos para las 6 de la mañana, se mantiene la temperatura en 16 grados centígrados. ¿Qué está pasando en Calzada Roosevelt esta mañana? Vamos a mostrar esta principal arteria de circulación, cómo está el movimiento fluyendo a pesar de ser viernes. Cuando son las 5:55 está bastante bien el ingreso a la ciudad capital, que es el que suele congestionarse. Pero tenemos que irnos a otro punto importante de la ciudad. Carretera El Salvador, que no puede faltar, otro lugar que pedían ustedes y por eso nuestras cámaras en vivo nos están mostrando en este momento cómo está carretera fluyendo el tránsito en el kilómetro 9 de este importante lugar. ¿Qué es lo que sucede entonces también? Vamos nuevamente a recordarle a usted a Calzada Roosevelt. Sí, para los que nos han pedido esta imagen nuevamente, la salida hacia San Lucas completamente expedita. Y nos vamos rápidamente también a la calle Martí para ver qué está pasando a esta hora de la mañana. Bueno, está fluyendo el tránsito como estamos viendo. Está fluyendo bastante, así que nosotros le estaremos actualizando estas rutas y muchas otras, por supuesto, para que sepamos exactamente cuál es el tiempo que debemos tomar en consideración y llegar a nuestras actividades. Bueno, hablando de accidentes, hablando de temas importantes, la historia del día, un tema fundamental que por supuesto hay que tocar todos los días, está vinculado a estos accidentes, a una realidad compleja, delicada, y por eso vamos a arrancar con este informe. Alberto Cardona con la historia del día. El exceso de velocidad sigue siendo uno de los peores enemigos de los guatemaltecos. El exceso de velocidad sigue siendo uno de los peores enemigos de los guatemaltecos. Las autoridades del Departamento de Tránsito afirman que desde la segunda semana de febrero hasta la fecha se incrementaron considerablemente los accidentes de tránsito. El pelear pasaje es una de las principales causas de los accidentes. Quedó reflejado en menos de 3 horas se registraron 2 emergencias. La primera en la 20 calle de la zona 6. 2 buses colisionaron destruyendo señales de tránsito y teléfonos monederos. De este accidente no se reportaron heridos. Los pilotos se dirigían a recoger usuarios. Minutos antes habían salido de los previos. El segundo accidente se registró en el kilómetro 37 ruta al Pacífico. Un bus de la ruta Esmeralda colisionó con un carro particular, dejando 2 muertos y 16 heridos. Los 2 accidentes provocaron congestionamiento vehicular. Las autoridades municipales y policíacas afirman que estarán incrementando los operativos para capturar a los pilotos que no respeten los límites de velocidad. A tener más adelante estadísticas, lo que está ocurriendo y por supuesto el exhorto que hacemos a las autoridades para que el control sea mucho más exhaustivo. Estamos viendo todos los días en las carreteras del país, en las calles, gente que está manejando vehículos que no tienen iluminación, en muy malas condiciones, sin los documentos necesarios, sin seguros, y las autoridades no hacen absolutamente nada a la hora justamente de hacer los controles. Así es, están violando día con día la ley de tránsito, así que el llamado no solamente para la ciudad capital, sino para el interior de la República también. Obviamente sí, las autoridades a ponerse las pilas, por favor, porque sí es necesario mayor control para esta gran cantidad de vehículos, entre los que podríamos incluir el transporte público, que realmente no respetan la ley y están circulando sin ni siquiera los elementos mínimos para poder brindar seguridad y poder salir a circular a las calles. Ya tendremos estadísticas bastante interesantes y, bueno, de mucho miedo realmente para nosotros los guatemaltecos más adelante. ¿Qué va a pasar con las temperaturas a esta hora de la mañana? Está Lorraine Quinto lista para contarnos cómo se viene este viernes. Hola, Lorraine, buen día. Hola, buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, muy contenta ya de llegar a viernes finalmente, compartiendo información. Lluvias para hoy y para el resto del fin de semana, y todo esto se debe a la entrada del Frente Frío número 45 al Golfo de México, donde obviamente nosotros tenemos efectos directos en el territorio nacional. Vemos a continuación entonces que la temperatura actual es de 16 grados centígrados, amanece a las 5 de la mañana con 36 minutos, el sol se empieza a ocultar cada vez más temprano también a las 6 de la tarde con 20 minutos y las posibilidades de lluvia que se mantienen como a lo largo de esta semana con un 80%. Para hoy se esperan cielos nublados con un poco de sol en la ciudad capital, sin embargo a mediodía ya se podrían estar presentando entonces las lluvias dispersas, como les mencionaba, este frente frío número 45 que se encuentra ubicado cada vez más cerca del Golfo de México y cada vez más cerca del territorio nacional, podría estar afectando entonces con bastante humedad el territorio guatemalteco para hoy y también para el resto de este fin de semana. Vamos a colocar en pantalla entonces
un poco de información acerca de esta fase lunar, la luna creciente, que va a tener una iluminación del 66%. Y finalmente tenemos que hacerles la recomendación específicamente a un departamento del día de hoy y nos trasladamos a las Verapaces, entonces, donde se pide que por favor se aseguren los techos porque se esperan fuertes tormentas. Como les mencionaba, se incrementa la velocidad del viento, por lo tanto, se les pide a las personas que están ubicadas en el altiplano occidental, las Verapaces y el norte de Guatemala que aseguren entonces sus techos porque las lluvias podrían estar afectando para este fin de semana. Todo un tema, asegurar los techos, a ver de qué manera se asegura. Sí, algunas láminas, me imagino. Sí, desde ayer se estaban registrando ya algunas vallas y algunos árboles que se habían caído en el altiplano occidental, por lo tanto nos espera un fin de semana bastante lluvioso. Bueno, gracias Lorraine, el anticipo del clima a esta hora de la mañana. Y vamos a empezar con Prensa Libre, como lo hacemos todos los días. Te la presentamos, ya la tenemos lista. Prensa Libre presenta. Bueno, comenzamos repasando la portada, ya la vamos a tener aquí en pantalla y se dice de la necesidad de más inversión. Se realizaba este foro en la revista Forbes. Empresarios piden certeza legal y otro tema que es importante, la educación. Bueno, tenemos que hablar de lo que sucede en el interior del país. El agua cae turbia en Xela. 6 zonas de la cabecera altense padecen por contaminación de este vital líquido. Y hoy empieza la Expo Comic Con. Ya en el interior, otras noticias también de importancia en Prensa Libre. Vamos arrancando y recorriendo estas páginas con ustedes muy tempranito. Y atención, porque el domingo viene una nueva edición dominical. Con más contenidos, con cambios muy interesantes. El domingo es un día para disfrutar realmente de la prensa. Uno la puede leer con muchísima tranquilidad, con muchísimo más tiempo. Nueva edición de Prensa Libre entonces este domingo. Contenidos no solo para disfrutar, sino también para pensar. La estaremos esperando entonces ya pasado mañana. Mientras tanto, damos vuelta de página en Prensa Libre y nos encontramos con una noticia que resalta la realidad que se está viviendo en torno a los gobernadores en diferentes partes del territorio nacional. Si muchos fueron suspendidos por la Corte de Constitucionalidad, otros no tienen la confianza de la sociedad civil y son el nuevo dolor de cabeza del presidente. Sí, casi la mitad de los gobernantes está bajo señalamientos. Bueno, la incertidumbre jurídica que condiciona la inversión, un tema importante que se analizaba ayer en un foro donde justamente se hablaba de este tema y donde se exponía la necesidad de los empresarios guatemaltecos. Guatemala y los países del área están enfrentando rezagos estructurales en los indicadores sociales. Esto lo decían reconocidos ejecutivos en este foro centroamericano. Parte de la información, entonces, a esta hora de la mañana, como estamos observando, son las noticias más destacadas que podemos compartir con ustedes a esta hora del día. Y cuando son las 6:02, vamos a saludar a Crista García, que tiene noticias del mundo. Portadas internacionales. A continuación, Crista, ¿cómo estás? Muy bien, compañeros, muy buenos días. Finalizando la semana de la mejor manera y seguramente también ustedes empezándola pues con una muy buena información. Nosotros, por supuesto, tenemos el recorrido completo por las portadas del mundo y nos vamos a The New York, por supuesto, a repasar los titulares y ahora es el Washington Post que está en pantalla. El titular y la fotografía central hablan de la Casa Blanca que aprueba el proyecto de ley de salud y obviamente estos temas importantes en relación al Obamacare. El Partido Republicano reclama al presidente Trump el voto de un seguro para todos que dice no satisface. Hablan también de Angela Merkel, la salvadora de la Unión Europea, que está en su ruina, dicen, un titular importante para poder repasar la información. ¿Qué dice Venezuela esta mañana? ¿Cómo está amaneciendo sus titulares principales? Hablan de la lucha para que también tengan un país mejor. Todos los estudiantes tomaron la calle para demostrar que quienes protestan por esta ruptura del orden constitucional no son terroristas, sino son venezolanos que se resisten a que les roben el futuro de su país. Los usevistas fueron embestidos por tanquetas y atacados con bombas lacrimógenas en la entrada de la Plaza de Venezuela y un asesinado a tiros que era dirigente estudiantil denominado El Tigre. La situación sigue compleja en Venezuela, así que nosotros vamos a dar la información más adelante en relación a estas protestas. Y una portada más, nos vamos hasta Honduras. No pasa el aborto terapéutico. Hay polémica en una votación de 79 contra 9 votos en el Congreso que le cerró las puertas a la despenalización del aborto en casos excepcionales y más bien agravaba la condena con 8 a 10 años para quien lo provoque a causa de la violencia. También hablan ahí de la portada principal, la pasarela del IHSS en los tribunales, el saqueo de la empresa fantasma. Allí rápidamente tiene usted los titulares más importantes de las noticias del mundo, pero comenzamos con más información nacional.
Bueno, ya empezamos a analizar más en detalle todo lo ocurrido en las últimas horas. Sobre todo con este video que surgía gracias a Noticiero Guatevisión. Hay que prestar mucha atención a estas imágenes porque el problema de las maras en el país es un tema de muy difícil tratamiento. Un video al que tuvo acceso Noticiero Guatevisión muestra cómo las autoridades del sistema penitenciario realizan diversas negociaciones con los líderes de la pandilla del barrio 18 dentro de una prisión. ¿Qué pasa en este video? ¿Qué va a poder ver usted? Aquí se evidencia cómo supuestamente el director Nicolás García ya sabía de la fuga de 4 reos y pese a ello no realizó la denuncia del caso de forma inmediata. También de qué manera durante una requisa que se realizaba en uno de los penales eran los propios reos los que tenían las llaves de las prisiones para que pudieran ingresar y observar lo que allí ocurría. Preste usted atención a lo siguiente. Venís y das opciones, nosotros también te ponemos nuestras cartillas, ¿me entendés? Lo que queremos evitar es evitar vueltas innecesarias. Es que ni nos has escuchado ni nada, por eso te estoy diciendo. 5 de los 24 líderes de la pandilla del barrio 18 negociaron con el director del sistema penitenciario, Nicolás García. Así lo muestra este video al que tuvo acceso Noticiero Guatevisión. Al concluir una requisa el 16 de noviembre de 2016, Nicolás García, responsable de las 22 prisiones del país, conversó con los máximos líderes de esta pandilla. Aldo Ochoa, alias El Lobo, Rudy Alfaro, el Smurf, Edwin René Ramírez, el Krusty, Gustavo Adolfo Pirir, el Hammer y Ángel Q. Mexicanos, alias el Inquieto. ¿Por qué un funcionario negocia con pandilleros? Ustedes han tenido su espacio, pero no lo han sabido utilizar. Porque el Smokey lo han visto en la Boca del Monte. A Anti lo han visto en la Carola. Y no una vez, varias veces. Y ahí fue donde saltó la información de que ellos estaban evadidos. Sí, el director sabía que al menos 4 integrantes del barrio 18 se habían fugado de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 1. En ese momento no había presentado ninguna denuncia y la información de la fuga se dio a conocer un día después. Consultado el sistema penitenciario, no descartó ni confirmó que el director Nicolás García sea la persona que aparece en el video, pero aclaró que en algunos operativos participan las autoridades de presidios. No podemos confirmar o descartar la identidad de las personas que obviamente están inmersas en esta captura de este videoclip. Parte de los operativos ha tenido en su momento dado participación directa de autoridades del sistema penitenciario. Fernando Muñoz, alias el Happy, Hans Flores, el Rabbit, José Alberto Mendoza, el Smoking y Andy Santana García, el Spooky, fueron los 4 privados que salieron de la prisión. ¿Cómo es posible que 4 pandilleros se fuguen de una prisión de máxima seguridad? ¿Y por qué el responsable de las cárceles lo sabía y no lo denunció de inmediato? Una fuente involucrada en el caso cree que los pandilleros salieron de la prisión con complicidad de presidios, aunque no aclaró si Nicolás García tuvo participación en ello. Sí, hombre, o sea, de que nosotros me extraña, Según lo que conversó el director de presidios con los pandilleros, pareciera que no, pero la fuente confirmó que no se encontraron boquetes o alteraciones a la prisión, por lo que estos pandilleros salieron por la puerta principal. Los líderes del barrio 18 intentaron desviar la atención al asegurar que los reos ausentes habían sido asesinados. Si no te faltó respeto es porque a huevo, ¿me entendés? Pero relax, ahí tú Anis, aquí nosotros somos un barrio y ahí estamos, va. La explicación ya la tenés, de que los vatos, Camic, ¿me entendés? Ya de que te digamos por qué o cuál es, eso ya es cosas de nuestro barrio, ¿me entendés? Esa afirmación no es cierta. El Spooky fue recapturado con vida el 6 de abril de este año. El Ministerio Público cree que la fuga de estos pandilleros fue planificada y con un solo fin: coordinar desde las calles el trabajo del barrio 18. Tanto la persona que fue detenida, Andy Santana, como las otras 3 personas que aún siguen fugados, pues aún existen con vida, ¿verdad? Y es la razón por la cual ellos se fugan, que es para tener un mejor control de las personas que están operando junto con ellos. Nosotros estamos en el plan, nosotros, no, el barrio. Que nos quiten la visita. Porque vamos a evitar un par de veces un año. Pero la conversación entre Nicolás García y los pandilleros no fue solo por la fuga de los 4 reos. Líderes del barrio 18 advertían que si eran trasladados de prisión, moriría gente inocente. A huevos, el barrio nos respalda, nosotros... Si aquí sacas a un guate de homies para un penal donde hayan problemas, los homies de la calle
hacer el desvergue, ¿me entendés? Y a lo que venga todo el mundo, nosotros sabemos de que... Te vamos a meter más a bronca, ¿sabes por qué? Porque va a morir gente inocente, viejo, porque mira pues... Recuérdate que no es solo de venir y sacarnos, me extraña, vos lo puedes decir y lo podés hacer, no hay pedo, pero vos sabes de que detrás de esto viene un gran problema. A lo que el director del sistema penitenciario aseguró que habían otras opciones. Por eso les digo, miren, para mí es fácil cumplir con la orden, que el MP investigue, divídalos. Pero hay opciones. O sea que Simón, o sea de que eso... que ustedes se mantengan ahí, o sea, mientras el MP investigue. Mira, pues Simón. El poder del barrio 18 que ostentaba dentro de la prisión había sobrepasado los límites, a tal punto que al inicio de la requisa, los mismos reos quitaron los candados y cadenas de las puertas para que los agentes ingresaran a los sectores. Gracias, dígame que me habrá todos los espacios. O dejar las llaves en los llaveros, vamos padre, que todos saben que viene escapar. Además, los conteos físicos de los prisioneros no se realizaban a diario y es otra de las muchas cosas que sabía el director Nicolás García. No nos cuesta nada contarnos de todo el mundo. Ya sabemos que por no contarnos siempre son problemas, ¿para qué lo vamos a evitar? Extraña. ¿Y cómo no se habían dado cuenta que faltaban 4 si hacían conteo? Se dice el milagro pero no el santo. Hasta el momento no se ha capturado a ningún empleado o funcionario del sistema penitenciario por colaborar con la fuga y queda la duda de por qué las autoridades del sistema penitenciario no hicieron nada si tenían información que 4 pandilleros ya no estaban en la cárcel previo a la requisa y por qué discuten con los privados de libertad sobre los traslados y cambios dentro de la prisión. 3 meses de esta requisa y video, 164 integrantes del barrio 18, incluyendo a los líderes, fueron trasladados de la cárcel de Fraijanes 1 hacia el infernito en Escuintla. ¿Sabes qué, Nicolás? Ahí te das cuenta que nosotros respetamos en todo momento. Tuvimos la oportunidad, no se aprovechen, compadre. No se aprovechen porque miren, relax. No se aprovechen porque ¿saben por qué? El día de mañana vamos a tener el control otra vez. Sin palabras, El Smurf amenazó al director del sistema penitenciario y desencadenó una serie de hechos delictivos como los ataques del barrio 18 a la Policía Nacional Civil y el motín en la correccional etapa 2. El último hecho atribuido a esta pandilla fue la muerte del director de la cárcel en donde están recluidos. El pasado 22 de abril fue abatido a tiros José Pérez al no permitir el ingreso de electrodomésticos a la prisión, aunque los pandilleros ya tenían la autorización del director del sistema penitenciario Nicolás García para obtener estos beneficios. Bueno, interesante el tema que vamos a abordar en instantes, más repercusiones, más de lo que dijo la gente en este video exclusivo y en esta investigación de Noticiero Guatevisión. Pero nos vamos a las calles rápidamente. Nuestro compañero Julio de León está listo en la calzada Aguilar Batres para informarnos sobre la situación en ese lugar. ¿Qué pasa en la Aguilar? ¡Viva la noticia, Julio! Buen día. Muy buen día, viva la noticia, efectivamente, bueno, en la calzada Raúl Aguilar Batres, y es que de esta misma ruta deriva una serie de situaciones vehiculares que se han estado dando desde ayer por la noche, así que, bueno, antes que nada, saludos a todos los vecinos del área de Villanueva, porque sí, hoy tendrán que tener un poquito más de paciencia y de hecho salir un poco antes de casa. La alerta vial se desarrolla en este mismo sector. Como vemos, estas son imágenes que a esta hora, 6 y 12 minutos, pues bueno, ya se encuentra transitada la calzada Raúl Aguilar Batres, pero desde el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico tenemos que tomar muy en cuenta tráilers averiados. De hecho, fueron 4 tráilers los que desde horas de la madrugada estuvieron afectando el paso para muchos de los vehículos que pasaban en ese momento, y ahora que se empieza a dar la hora pico, definitivamente afecta todavía porque es recién que los están movilizando. De hecho, hubo algunas situaciones con las grúas que los estaban movilizando y que estaban pues teniendo dificultades debido a que no soportaban el peso de los mismos trailers. Les comento, desde el kilómetro 17 en el ingreso también del túnel, a la hora de pasar justamente 1 kilómetro antes de la cuesta de Villalobos para dar paso hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Desde el kilómetro 20 se reportaba hace 1 hora aproximadamente la cola de vehículos. Ahora es probable que bueno, se mantenga más o menos a esa misma altura, cuando normalmente la cola de vehículos se da a la altura del kilómetro 13. Esto se extiende, pues bueno, por lo menos unos 45 minutos más de camino para todos los usuarios que vienen desde esta parte de la ciudad,
o desde este municipio para ingresar a la ciudad, así que la recomendación es tener mucha precaución. Consecuencias por lluvia definitivamente en distintas partes del país y en la ciudad capital pues también sucede. De hecho, por ahí teníamos una de las imágenes de uno de los árboles que cayeron en la Avenida de las Américas, así que mucha precaución porque también es algo que se da derivado de las condiciones climáticas, así como el aumento de algunos baches en carreteras, y esto es algo con lo que hay que tener mucha precaución. La visibilidad por el momento pues está regular, es decir, hay cierta neblina, pero no está tan fuerte como en los primeros días de la semana, así que eso pues por lo menos esperemos ayude un poco para aligerar el paso. Ingresos a la ciudad, ruta interamericana desde el kilómetro 14 con cola de vehículos, carretera El Salvador desde el kilómetro 17 y la ruta del Atlántico desde el kilómetro 7.5 ya con cola de vehículos para ingresar al centro de la ciudad. Así que usted por favor esté muy atento y también por esta trivia que le tenemos que tiene que ver con la manera en la que podemos respetar nuestro reglamento de tránsito. ¿Sabía usted que esos bocinazos que muchas veces son exageradamente molestos cuando uno está en las calles tienen consecuencias? Pues sí, las tienen. ¿Cuál cree usted que es la consecuencia? ¿Qué cree usted que debería hacer la Policía Municipal de Tránsito en el momento de escuchar a algún usuario que exageradamente está bocinando? Pues la respondemos en un momentito en el siguiente enlace. Por ahora les deseamos un excelente día y nos vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros. Gracias, Julio, desde las calles. Entonces, buena iniciativa. Estamos hablando de toda la prevención que tiene que ver de alrededor del tránsito, pero hay más noticias. Y son de última hora. Con 16 de la mañana a esta hora le informamos que las lluvias afectan a varios departamentos de nuestro país. Por supuesto, ya Lorraine nos había comentado que hay lluvias para hoy y para el resto del fin de semana, pero la Coordinadora para la Reducción de Desastres indicaba que derivado de las fuertes lluvias ayer por la tarde se tuvo reportes de varios incidentes que afectaron distintos lugares del territorio nacional. En Chicacao se reportaba un deslizamiento posterior a la evacuación y se determinaba que hay 12 personas afectadas, 3 familias, una vivienda con daño moderado y 2 viviendas en riesgo. Al momento se ha habilitado un albergue proporcionado con alimentación por parte de la municipalidad para que las personas de ese lugar puedan movilizarse a ese punto. Para hoy también se tiene determinado realizar la evaluación más detallada que anoche, pues fue difícil por la falta de luz o energía eléctrica. Así que por favor tome sus precauciones, esté muy bien preparado y por supuesto esté siempre informado con las mejores noticias. 6:17, viva la noticia. Gracias por la información, Crista. Nos vamos rápidamente a las calles. Hay operativos viales en la zona 7 capitalina. Alberto Cardona nos informa. Adelante, Alberto, muy buenos días. Viva la noticia, Alberto, buen día. Ricardo, Vero, muy buenos días. Las autoridades de la Policía Nacional Civil han comentado que debido al incremento de accidentes viales que se han registrado durante las últimas 48 horas, que han cobrado la vida de personas lamentablemente en estos accidentes de tránsito como los que ocurrieron ayer, donde la excesiva velocidad pues dejó como saldo 2 personas fallecidas y 16 personas gravemente heridas. Esta mañana las autoridades policíacas y el Departamento de Tránsito han comentado que estarán aumentando los controles de seguridad para que los pilotos, principalmente de buses urbanos y extraurbanos, no conduzcan a excesiva velocidad. Aquí les presentamos parte de la historia de estos 2 accidentes de tránsito en las últimas 48 horas que han dejado personas gravemente heridas que han sido trasladados hacia centros asistenciales. Conocíamos la historia recién, Alberto, y sí, efectivamente es parte de este trabajo que estamos haciendo en conjunto para conocer justamente los detalles, la situación que se está vinculando en cada uno de estos lugares y de qué manera se pueden prevenir estos accidentes de tránsito. Importante que nos involucremos entonces todos los guatemaltecos. Cuando son las 6 de la mañana con 18 minutos tenemos más noticias. Bueno, hay más noticias a esta hora y esto tiene que ver justamente con un tema importante también para el país. Hablamos de cómo las fuerzas de seguridad continúan trabajando para capturar a hombres y mujeres que se ven implicados en hechos criminales. Por ello, elementos de la Policía Nacional Civil localizaron a una mujer con 2 armas de fuego, mismas que serían utilizadas para cometer 2 asesinatos en contra de comerciantes y pilotos de buses que se niegan a pagar las extorsiones. Esta mujer de nombre Sami Ninet Hernández Carreto es indicada por las autoridades como una de las pandilleras con la mejor puntería.
Esta pandillera, según investigaciones de las fuerzas del orden, es contratada por el barrio 18 para que ejecute a todas las personas que se niegan a pagar las extorsiones. Tiene 19 años y desde los 15 aprendió a utilizar y manipular con tranquilidad las armas de fuego. Las investigaciones revelan que esta mujer practicaba en polígonos clandestinos. En horas de la madrugada fue capturada por la Policía Nacional Civil, que informó que la pandillera tenía previsto asesinar a 2 pilotos de buses. La investigación también resalta y refleja que la detenida tenía 2 meses de estar analizando los movimientos de sus víctimas que iban a ser asesinadas hoy. La detenida fue trasladada a la torre de tribunales. Bueno, esto es parte de la información y esta también tiene que ver con la violencia. Por supuesto, en nuestro país, así que vamos con la siguiente noticia. Efectivamente, porque en menos de una semana los cuerpos de socorro atendieron a varias personas heridas de bala. Esto fue en el municipio de Villanueva y fue en este lugar donde justamente un cumpleaños se convirtió en un verdadero escenario de dolor, angustia, repudio por parte de amigos y familiares que estuvieron allí en este sitio. Veamos lo siguiente. 2 personas fallecidas en el interior de un comedor ubicado frente a un centro comercial atendieron los cuerpos de socorro. Los bomberos ya nada pudieron hacer por salvarle la vida de 2 hombres que presentaban varios impactos de bala. Uno de los fallecidos era el dueño del comedor, Jenny. Desde hace un año había regresado de los Estados Unidos y hace 3 meses abrió el comedor. Según versiones, un cliente que comía en el lugar no quiso pagar 8 cervezas que ingirió y al cobrarle se negó y disparó en contra del dueño y uno de sus mejores amigos de la infancia. El dueño hoy celebraba su cumpleaños. Las víctimas fueron identificadas como Víctor Miguel Rodas de León y Humberto Gómez. Y bueno, esto es parte de la noticia y hablamos de otro caso fuerte. Seguimos en el interior de la República. Consternación fue lo que se generó en el municipio de San Carlos Hija, en Quetzaltenango, el posible suicidio de Vitalina Vicente Mazariegos, quien se encontraba en estado de gestación, y la de su hija de 4 años de edad. Y es que se cree que la fallecida tomó la fatal decisión de ingerir junto a su hija un químico que les quitó la vida en cuestión de minutos. Ponga atención a esta historia. Paola Mazariegos Vicente, de 4 años, es la menor que perdió la vida luego que su mamá, Vidalia Vicente, de 26 años, consumiera y le diera un químico que les causó la muerte. La progenitora tenía 7 meses de gestación. Lo que nunca hemos podido entender hasta ahorita, por qué lo hizo, si era porque tenía problemas con alguien o porque le hacía falta algo. Eso es lo que nosotros no entendemos, porque nunca nos contó qué era lo que le faltaba, pero ya nunca la vamos a olvidar, a pesar de que ya no está con nosotros. Agentes del Ministerio Público investigan una lista de nombres de unos pastores de una iglesia evangélica que dejó escrito la fallecida antes de tomar la fatal decisión en su vivienda. Ella dejó dicho que ella se quitaba la vida por motivo de que los señores de la iglesia le hablaron con ella en privacidad, no sé lo que fue lo que le dijeron. Vidalia Vicente elaboraba textiles en su natal San Carlos Hija y tomó la decisión luego que familiares habían asistido al velorio de un vecino y ella junto con su hija se habían quedado solas. Una lamentable noticia definitivamente, pero seguimos hablando de accidentes de tránsito. Bueno, accidentes es como un común denominador en todos estos días, porque sabemos que cada mañana tenemos que dar a conocer estos reportes de accidentes que dejan secuelas físicas, económicas y en algunos casos lamentablemente terminan con la vida de muchas personas. Pero estas situaciones realmente pueden ser evitadas. Cabe recordar que entre la vida y la muerte muchas veces la diferencia es solo 1 minuto nada más de paciencia, de mesura y de entender lo que está pasando en el momento. Durante la semana del 21 al 27 de abril, los bomberos municipales atendieron 271 heridos en accidentes de tránsito y 35 atropellados solo en la ciudad capital. Sí, la mayoría de estos accidentes pueden ser evitados por la gente. Primero, por la gente que no utiliza las pasarelas. Segundo, por motoristas que se meten entre camiones, camionetas, vehículos, con tal de llegar más rápido al destino. Estos son succionados, jalados por camiones, donde ya les pasa encima y es un problema bastante grande para el paciente. Y otro, pues vehículos, las personas que van a bordo de sus vehículos, donde no tienen la paciencia y empiezan a acelerar y colisionan, son emergencias que se pueden evitar. 1 minuto de paciencia puede costar su vida o la de alguien más.
también puede dejar secuelas para siempre. En promedio, de cada 20 motoristas accidentados, 3 casos son de gravedad y podrían perder algún miembro. El uso de casco, respeto a las señales de tránsito y la prudencia, tanto de peatones como de conductores, contribuirán a disminuir al mínimo esta situación. Bueno, esto es lo que ocurre justamente en las calles y los accidentes se siguen dando. Y es que fíjense ustedes que en menos de 3 horas se registraron 2 accidentes de tránsito que dejaron varios fallecidos y heridos. Uno de ellos se registró en la zona 6 capitalina, el otro a la altura del kilómetro 3, en donde fallecieron 2 personas, y el tercero y otros se han reportado, en los cuales resultaron 16 heridos. El exceso de velocidad sigue siendo uno de los peores enemigos de los guatemaltecos. Las autoridades del Departamento de Tránsito afirman que desde la segunda semana de febrero hasta la fecha se incrementaron considerablemente los accidentes de tránsito. El pelear pasaje es una de las principales causas de los accidentes. Quedó reflejado en menos de 3 horas se registraron 2 emergencias. La primera en la 20 calle de la zona 6. 2 buses colisionaron destruyendo señales de tránsito y teléfonos monederos. De este accidente no se reportaron heridos. Los pilotos se dirigían a recoger usuarios. Minutos antes habían salido de los previos. El segundo accidente se registró en el kilómetro 37 ruta al Pacífico. Un bus de la ruta Esmeralda colisionó con un carro particular, dejando 2 muertos y 16 heridos. Los 2 accidentes provocaron congestionamiento vehicular. Las autoridades municipales y policíacas afirman que estarán incrementando los operativos para capturar a los pilotos que no respeten los límites de velocidad. Bueno, y en estas notas que estamos observando, muchos de los accidentes son protagonizados o tienen lamentablemente como víctimas en este saldo a los que van en el transporte público de pasajeros. Por eso saludamos a Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte, por este incremento de accidentes que se están dando y por supuesto el transporte público no está ajeno a esta situación. Edgar, ¿qué decimos al respecto? Buen día, te escuchamos. Buenos días, Ricardo. Gracias por la entrevista. Cabalmente, la imprudencia, la falta de conciencia y de sensatez de muchas personas, entre ellas algunos pilotos de transporte colectivo y transportistas y autoridades también que no hacen su trabajo, da como consecuencia la muerte en las familias guatemaltecas. En este caso, víctimas inocentes, indefensas, los usuarios de transporte colectivo que por ir en un autobús, por necesidad realmente de transportarse, pues padecen o perecen a veces en ese tipo de hechos de tránsito. Ya al día de hoy, cerca de 35 personas han fallecido en diferentes hechos de tránsito colectivos. Esto le suma a más de 250 víctimas que han quedado lesionadas. Se le ha dado como institución del Procurador de los Derechos Humanos el seguimiento del caso para el resarcimiento o el pago del seguro de transporte extraurbano obligatorio, pero eso no es la causa, eso no debería ser el objetivo, sino más bien prevenir. Hoy en el Congreso de la República se está discutiendo el decreto 45/2016, que es la ley de prevención, fortalecimiento de prevención de hechos de tránsito, y eso, la seguridad vial, y eso podría cambiar un poco la situación difícil. Y otra situación que no se ponen a pensar algunos pilotos de transporte colectivo y de transportistas, que ahora que empieza la época lluviosa, llamado en Guatemala invierno, pues se dan más hechos de tránsito porque muchos de los conductores conducen a velocidades como si el asfalto estuviera seco y no mojado. Y obviamente las llantas lisas en los vehículos de transporte colectivo también son una de las causas de este tipo de situaciones y la imprudencia obviamente. Gracias, Edgar, por este comentario. Estamos hablando y nos hemos ocupado en buena parte este bloque de los accidentes que están ocurriendo en el país. Pero damos vuelta de página, seguimos con más, a recorrer los departamentos. Lorraine Quito ya está lista, nos vamos contigo. Adelante. Así es, compañeros, tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el interior de la República y colocamos en pantalla esta portada de Todo Noticias Ciudades para conocer entonces lo que está sucediendo. Comuna adquiere motos. La municipalidad de Chicacao, Suchitepeques, invirtió 87,000 quetzales 430 en la compra de 7 motocicletas por 12,490 cada una. 5 fueron donadas a la Policía Nacional Civil y de Tránsito y las otras 2 serán para uso de la comuna. Alta Verapaz insta a visitar algunos atractivos. Jalapa, los problemas que aquejan a la niñez son violencia sexual, desnutrición y trabajo infantil forzado. Noticias que puede encontrar de Guatemala y los departamentos en Todo Noticias Ciudades de Prensa Libre.
El agua, primordial para el mantenimiento de la vida, es escasa en el Hospital Modular de Chiquimula. El problema es serio, tanto que uno de los pozos que solía abastecer dicho centro asistencial se ha quedado completamente seco. Así lo informó el subdirector del hospital, Danilo Martín, quien agregó que todavía el año pasado ambos pozos funcionaban correctamente, pero que recientemente el pozo número 2 se secó completamente, lo cual provocó la escasez de agua en todo el centro asistencial. El líquido ahora deberá ser únicamente usado para cubrir las necesidades más básicas, como el aseo de sábanas, servicios sanitarios, duchas de pacientes e higiene de las instalaciones hospitalarias, comentó el subdirector. Teníamos dentro del área del hospital pues 2 pozos, de los cuales uno pues dejó de ser funcional, se hicieron sus ampliaciones hasta lo último que se pudo hacer. Lamentablemente pues ya no se pudo continuar con él ya hace algunos meses, ese prácticamente ya no se está utilizando. El único que hemos tenido pues lamentablemente también se secó. Tenemos todavía en fase de proyecto un nuevo pozo, pero ese todavía está por aprobarse por parte del ministerio. La situación es compleja, afirma personal de enfermería, pues este pozo es el único que abastece a salas como emergencias, cuidados intensivos y pediatría. Martín indicó que el pozo restante también ha bajado su nivel, por lo que temen quedarse sin agua, y agradeció a los vecinos de buen corazón que han donado agua para abastecer las cisternas del hospital. Según el médico, en días recientes empleados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social visitaron el hospital y analizaron la situación. La conclusión fue que debe perforarse otro pozo para garantizar el agua en el centro hospitalario, un proyecto que aún está en proceso. El hospital es del pueblo, recordó al brindar el número del nosocomio, 7931-5555, para quienes deseen dar más ayuda. Nos trasladamos hacia Quetzaltenango. Vecinos de 6 zonas en la ciudad de este departamento están preocupados debido a que el agua entubada sale de color café en coincidencia con el anegamiento con lodo de un deslave que sufrieron nacimientos de agua que abastecen a Xelajú. El problema afecta a 15,000 hogares. La municipalidad se declaró en alerta amarilla institucional por las próximas 48 horas. Vecinos de la zona 1, 2, 3, 4, 5 y 7 no han podido realizar tareas básicas como bañarse o lavar platos debido al lodo. Se espera que hoy los 3 grupos de la empresa municipal Aguas de Xelajú finalicen de retirar el lodo para que el agua pueda correr por las tuberías y limpiarlas. Nos mantenemos en el departamento de Guatemala, en Fraijanes. César Adán García fue nombrado juez pesquisidor para que se proceda con la investigación promovida a través de una solicitud de antejuicio contra el alcalde municipal de Fraijanes, Aníbal Alvisures Gómez. El juez contará con 60 días para determinar en una investigación si procede o no el retiro de la inmunidad al jefe edil, quien en abril pasado fue desaforado por el voto unánime de los miembros de integrantes del Consejo Municipal que lo señalan de incumplimiento de deberes por no convocar a 5 sesiones del cuerpo colegiado, desapareciendo totalmente de sus funciones. 6 de la mañana con 32 minutos. Tenemos que continuar con más información. Ricardo y Verónica. Gracias, Lorraine. Y ahora, después de estas departamentales, recordamos hoy una jornada importante, esta audiencia de primera declaración que tendrá el presunto responsable del atropello de las menores. Este hecho, con estas imágenes que todavía siguen siendo criticadas y que siguen siendo muy comentadas en redes sociales. Para hoy en Torre de Tribunales se tiene previsto que acuda Javes Emanuel Meda Maldonado, de 25 años, quien se entregó a la justicia por ser señalado de la muerte de Brenda Domínguez y las lesiones de otros 15 estudiantes de la Escuela de Ciencias Comerciales 2 el pasado 26 de abril. La Fiscalía le imputará este día entonces los delitos de asesinato, maltrato contra menores y lesiones graves. Su defensor Jaime Hernández confirmó que tiene preparado su argumentación. Adelantó que actuó en defensa propia. Bueno, de acuerdo a la información, el Ministerio Público lo está sindicando a Meda Maldonado de estos delitos: asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones gravísimas, maltrato contra personas menores de edad. Además, argumenta que el sindicado utilizó el vehículo como un arma para arrollar a las jóvenes. Después de eso, aceleró la marcha, incluso con los alumnos debajo del automotor, de acuerdo con un fotograma presentado en conferencia
justamente el ente investigador daba esta prueba de muchas de las personas que estaban en este lugar y no daban crédito de lo que allí estaba ocurriendo. Bueno, importante mencionar que como el juez Adrián Rodríguez está en una capacitación, será la jueza suplente de apellido Ambeles quien conozca el proceso esta semana. Sí, estamos hablando del juzgado octavo penal que dirige la suplente Teresa Ambeles. Atención entonces, hoy se da la jornada de primera declaración para saber si queda ligado a proceso entonces, lo que todo hace presuponer por las pruebas, por los elementos, que sí se daría de esta manera. Damos una vuelta de página antes de la primera pausa en Viva la Noticia. Es importante conocer qué pasa en las calles. Ya está con nosotros Dalia Santos, lista, así que le damos los buenos Hola días. Dalia, buen día. Hola Ricardo, hola Verónica y por supuesto que tenemos importante información oportuna antes de salir de casa. Si residen en Amatitlán, Palín Escuintla y Villanueva, se están registrando novedades en el tránsito vehicular derivado a 4 tráilers que están averiados en la ruta al Pacífico. Para punto de referencia, el túnel, kilómetro 17, hacia la Vía Lobos, kilómetro 12. Lo que usted observa en este momento es lo que se registró a las primeras horas del día en el kilómetro 17. Este tráiler intentaba ingresar en el túnel hacia la zona 1 de Villanueva, se queda averiado y viene otro tráiler que usted puede observar en esta imagen. Otro tráiler intenta hacer el remolque de este vehículo y al momento de hacer esta maniobra rompe completamente el furgón y toda la carga cae sobre la vía pública. Hablamos de un tráiler completamente cargado. La PMT de Villanueva incluso ha trabajado para retirar todo el producto que ha quedado en la vía pública, dejarlo en un punto donde no genere obstáculo y en este momento precisamente se está coordinando ya el retiro con una grúa. Ya el furgón ha quedado completamente vacío, pero esto ha generado complicaciones de tránsito hacia la ciudad capital. Esta es la motocicleta de una persona que se ve involucrada en un hecho de tránsito, esto en el área de la Vía Lobos. Lamentablemente un joven resulta lesionado con heridas de consideración, trasladado a un centro asistencial. Usted puede observar la motocicleta, el asfalto mojado, poca iluminación. Pudo haber sido algunos factores que provocaron este hecho de tránsito ayer en horas de la noche, ya para la mañana de este día viernes. Ahora vamos a observar otro punto. Es importante también darles a conocer que los tráilers que hemos mencionado se encuentran pues ubicados en la Vía Lobos, incluso uno se encuentra cerca de los separadores de concreto hacia la ciudad capital en el carril izquierdo y otro se encuentra en el carril derecho. Esta es la carga vehicular que han provocado los obstáculos sobre la Vía Lobos. Vemos que el carril reversible está habilitado. Este estaría finalizando a las 6:45. La movilidad es totalmente lenta. La PMT de Villanueva coordina una grúa para poder retirar este tráiler, que es el que está circulando en carril izquierdo, que obviamente será sancionado por circular en un carril donde no le corresponde. Hemos visto que la grúa pues engancha este tráiler para retirarlo, pero lamentablemente esta grúa no soporta el pesor del tráiler, que va completamente cargado de madera, y definitivamente se retira del lugar. La PMT está coordinando otra grúa para hacer el movimiento, pero estos minutos en el tránsito vehicular vienen a afectar incluso los guatemaltecos al recibir la alerta de estos tráiler averiados, que son 4 vehículos de transporte pesado. Han utilizado vías alternas como el área de Ciudad Real hacia Avenida Petapa, zona 12, y también el Búcaro y Mezquital, donde reportan activados los carriles reversibles, pero lamentablemente hay fuerte carga vehicular en esos puntos. Así que tome en cuenta, carril izquierdo de la Vía Lobos se encuentra este tráiler. Acá observamos que la PMT de Villanueva pues mantiene la supervisión, la regulación y el control del tránsito sobre la Vía Lobos hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Para los agentes ha sido complicada la mañana, incluso solamente el recurso humano no ha sido posible retirar estos vehículos de gran dimensión, que incluso van a ser sancionados como lo establece la ley de tránsito. Acá observamos donde el joven pues herido en este hecho de tránsito en horas de la madrugada, con heridas de consideración en el cráneo y rostro al momento de carecer de casco protector cuando se conducía en la vía pública, fue auxiliado por los agentes de la PMT de Villanueva. Así que precaución, hay agua acumulada en el asfalto en algunos puntos y también se está reportando pues estas complicaciones. Es viernes, así que planifique sus actividades y por supuesto yo más adelante a través de acá este medio estaré dándoles a conocer los detalles de lo que está sucediendo en el tránsito vehicular, pero Vero y Ricardo continúan con más noticias. Gracias, Dali. Vamos a seguir repasando también algunas otras calles porque tenemos imágenes de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en carretera El Salvador, muy tempranito. Específicamente el kilómetro 9 es el que usted puede ver en pantalla y sí, está avanzando con fluidez ambos carriles. Eso es lo importante de mencionarles. En la Roosevelt, mientras tanto, la condición es esta, ya se va congestionando. Es que estos semáforos obviamente que ayudan a regular el tránsito, pero provocan que se dé este pequeño embudo. ¿Y en la Martí qué está pasando? Bueno, podemos ver también bastante congestionamiento en ambas vías, así que ponga atención si está habilitado
habilitado el carril reversible para que usted pueda utilizarlo a esta hora de la mañana. 6 de la mañana, 39 minutos, vamos a la pausa, volvemos. Hay más en Viva la Noticia. Estas y otras noticias al volver. Regresamos, los avances. Al volver, estudiantes se enfrentan con la policía en la protesta contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué ocurrió en Venezuela? Los detalles. Y los candidatos a la presidencia de Francia cierran campañas electorales con ofensivas mutuas. Hoy estamos hablando, después del video publicado por Noticiero Guatevisión, la debilidad del sistema penitenciario al ver cómo negociaban estos reos con las autoridades. Vamos a recordar qué pasaba, y este es un día importante en medio de esta discusión de las reformas constitucionales. Un 5 de mayo de 1966 entraba en vigencia la Constitución Política de la República de Guatemala, decretada durante el gobierno de Enrique Peralta Zurdia. Fue justamente uno de los elementos fundamentales de la historia del país. Tenemos que resaltar que con la premisa de erradicar el comunismo y la imposibilidad de retomar el control del país para evitar un conflicto interno, también de que se establezca en Guatemala un gobierno extremista dentro del marco actual constitucional, el ejército tomó el poder para garantizar a los habitantes de la República el mantenimiento del orden y de la tranquilidad. Un día importante, un día para recordar, un día para tomarlo en cuenta. Efectivamente, después del gobierno militar de este coronel Peralta Zurdia, quien derrocó a Miguel Ydígoras Fuentes en 1963, se convocaba esta Asamblea Nacional Constituyente que promulga una nueva Carta Magna, la cual cobra vigencia entonces el 5 de mayo de 1966. Haciendo un poquito de historia, que nos viene bien recordar. Vamos ahora con las redes sociales, cómo usted se comunica con nosotros. Viva la Noticia, ahí están apareciendo nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram. Es un gusto tenerlos siempre muy cerca. Esperamos sus comentarios de esta manera. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más de Viva la Noticia.